Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y en el vídeo de hoy vamos a continuar trabajando con la interfaz de AutoCAD y vamos a ver las principales herramientas para dibujar. Bueno, como veíamos en el vídeo anterior, en la parte de Draw aparecían las herramientas principales. Habíamos trabajado ya con la herramienta línea, donde podíamos dibujar rápidamente este elemento. Puede sucederle que en la función que ustedes están trabajando no les aparezca este eje para dibujar. Ustedes podrán decir, bueno, pero yo no, cuando dibujo en horizontal no me aparece ese eje. Bueno, si se fijan en la parte inferior, aparecen una serie de iconos que yo puedo trabajar y puedo configurar. El primero de ellos es el icono de lo que es la grilla. Fíjense que hago clic y se desactiva o la puedo activar. La grilla es terriblemente útil porque si yo estoy trabajando con un dibujo muy rápido y no, digamos, estamos desde el punto de vista de un diseño borrador donde no necesito grandes precisiones, y si tengo que dibujar cada uno con medidas, qué sé yo, se hace un poco como tedioso. Con lo cual yo puedo trabajar directamente desde un punto de vista proporcional y decir, bueno, quiero dibujar un cuadrado y directamente me guío más o menos por las líneas de la grilla. O por sistemas proporcional, supongamos que quiero dibujar la mitad del cuadrado y bueno, puedo trazar un eje rápidamente sin problema. La grilla me permite, como decíamos, activar, pero también aparece una segunda opción que se llaman snap. Esos snap me permiten que yo ahora, cuando dibuje una línea, fíjense que va tomando los puntos inferiores de la grilla. ¿Ven? Cada vez que voy haciendo, va marcando de 10 en 10. Eso me permite ir ese cuadrado que definíamos recién y que lo hacíamos un poco medio a ojo, ahora me permite definir con una precisión absoluta porque estoy trazando directamente por cada uno de los puntos de la grilla. Esa grilla, perdón, ese snap en el lado lateral, si se fijan, tiene una flechita que dice Snap Setting. Ese Snap Setting me permite configurar cuánto va a ser ese salto. Ven que me dice cuánto va a ser el salto en X y cuánto va a ser el salto en Y. Y si va a corresponder o no con el salto de la grilla. De hecho, que también puedo configurar las dimensiones de la grilla. Ven que me permite configurar las dimensiones de la grilla. Si yo estoy trabajando imaginemos que estoy trabajando con un diseño totalmente modular, placas de madera, elementos de acero, donde tengo toda una definición de dimensiones, bueno, esta herramienta es terriblemente útil porque rápidamente yo puedo trabajar y puedo definir líneas sin ningún inconveniente. Por otro lado, si estoy trabajando en un diseño más borrador, un diseño más suelto, muchas veces este tipo de herramientas se transforma en una situación tediosa. Habrán visto que a lo largo de este vídeo o en el vídeo anterior, muchas veces utilizaba la herramienta para dibujar, la herramienta para dibujar y me iba hasta la parte superior, pero había otras veces que aparecía directamente la herramienta dibujar sin que yo haya accedido. Bueno, eso es porque utilizaba lo que se conoce como atajos de teclado. Los atajos de teclado son muy comunes. Fíjense que cuando yo selecciono la herramienta línea, va a aparecer en la parte inferior, pero también la herramienta línea puedo seleccionarla a partir de la herramienta L. Cuando yo oprimo la tecla L, fíjense que me muestra todos los comandos que comienzan con L. Entonces yo podría seleccionar cualquiera. Entonces, si estoy seleccionando línea, selecciono línea y puedo trazar líneas sin tener que estar yendo hasta la parte superior. Cuando estoy trabajando en AutoCAD, esto da una enorme velocidad en el dibujo, trabajar directamente con atajos de teclado. Lo mismo sucede para escapar o para dibujar. Fíjense que estoy dibujando, supongamos que tengo que dibujar un objeto, tengo que escapar y todo eso, y directamente con dos teclas rápidamente puedo trabajar y puedo ir armando líneas sin tener que moverme en lo que es la parte
de ir hasta la plataforma. Entonces, alternando entre la L y escape, yo puedo llamar un comando, decirle que termine, lo vuelvo a llamar, le digo que termine, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente podría trazar un plano, ¿sí? Sin inconvenientes. Bueno, ¿qué otra herramienta tengo dentro de esta caja de herramientas? Otra herramienta muy útil es la herramienta de círculos. Cuando selecciono la herramienta de círculos, me permite, hago clic en el centro y fíjense que se abre el círculo, me está marcando, definiendo lo que es el radio del círculo, pero en la parte inferior me dice diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, haciendo clic acá, fíjense que puedo definir si me configura el diámetro, ven cómo ha cambiado ahora, o si vuelvo a presionar, puedo decirle aquí, en donde me dice en la parte superior, ven que acá aparecen estos elementos, puedo decirle qué elementos quiero configurar. Vamos a explicarlo un poquito más con detenimiento. Cada vez que aparece una herramienta y esa herramienta tiene una pequeña flecha, eso significa que tengo toda una serie de herramientas que puedo utilizar. La herramienta por defecto es círculo, que es la que vimos recién, que es configurar a partir del centro y le doy un determinado radio. El radio 20, le digo Enter y me ha creado ese círculo pequeño. Pero existen otras herramientas más. Dentro de la herramienta círculo, yo tengo la herramienta que en lugar del radio me configure un diámetro, ven cómo ahora está definido el diámetro. También me permite configurar a través de dos puntos. Supongamos que yo tengo un rectángulo o este objeto y quiero dibujar un círculo que esté circunscripto en este círculo, en este rectángulo. Entonces, selecciono la opción dos puntos y le digo desde este punto a este punto. Y fíjense cómo ha trazado el círculo. O podría decirle desde acá hasta acá, por ejemplo, sería otra opción. Le puedo decir que ese círculo sea de 3 puntos, que vaya por acá, que vaya por acá y que vaya por acá. Le puedo decir que sea un círculo tangente, tangente y radio, es decir, que sea un círculo que sea tangente a este y con este punto. ¿Ven? Entonces, es tangente y con ese diámetro, ¿ven? Y lo hizo así. Es decir, me da, y bueno, y que sea tangente a 3 puntos. Yo podría decirle que sea tangente a este punto, tangente a este y tangente a este. Y ahí me ha creado el círculo. Es genial, es fantástico, o sea, me permite crear un sinnúmero de geometrías. Pero yo tengo que ir de nuevo a la parte superior. Pero supongamos que estoy dibujando el primer círculo, que para dibujar el círculo oprimo la tecla C, y fíjense que me aparece Circle. Hago clic en círculo, y automáticamente acá abajo, fíjense que se activó el menú emergente que me dice, ¿qué quiero dibujar? Quiero dibujar con 3 puntos, con 2 puntos, tangente, tangente, radio, tangente, tangente. Es decir, me da todas las opciones y además me da la opción para cambiar si quiero que sea de radio o si quiero dibujar con diámetro. Yo puedo decirle que este círculo va a ser, por ejemplo, de 200, pero estoy en radio y automáticamente me da un círculo de 200 de radio. Por otro lado, si yo quiero decirle que sea diámetro, hago clic acá o selecciono la opción D. Y automáticamente, fíjense que ha cambiado el diámetro. Y si yo pongo ahora el diámetro 200, obviamente va a ser mucho más pequeño. Con lo cual, AutoCAD me da todas esas ventajas. Me da la posibilidad de poder ir seleccionando yo teniendo la vista frente al objeto y con esta barra de herramientas, me permite rápidamente poder ir trabajando con las diferentes herramientas sin tener que ir a la parte superior para ir seleccionando las opciones de trabajo. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta de arco.
Fíjense que me dice especifique el punto de comienzo del arco. Hago clic. Me dice especifique el segundo punto, el centro o fin. Acá me da la opción. Yo puedo especificar el segundo punto, que será el fin, y a partir de ahí tendré que especificar el tercer punto, que es para configurarlo. Pero podría haberle dicho que especifique el segundo, le digo que especifique el centro y que especifique el tercer ángulo. ¿Ven? De igual forma que lo que veíamos en círculos, también lo tenemos en arcos. Fíjense todos los tipos de arcos que tenemos. De 3 puntos, de comienzo, centro y fin, de comienzo, centro y un ángulo determinado, por ejemplo, de comienzo, centro y una distancia, de comienzo, fin y ángulo. Y lo interesante es que cada vez que selecciono y dejo ahí el cursor, me da el muestreo de cómo son los puntos. Fíjense que tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3 y cómo se configura ese círculo, ese arco, perdón. Con lo cual es terriblemente útil. Las dos herramientas que vamos a ver ahora es la herramienta del rectángulo y del polígono, que son muy parecidas. Si selecciono la herramienta del rectángulo, fíjense que me pide el primer punto, y si yo arrastro, me pide el segundo punto donde yo puedo directamente configurar y me queda definido. O fíjense que me va pidiendo un área determinada. Si yo quiero que esa tenga una dimensión determinada de área, si tengo una dimensión es precisa o si tenga un ángulo de rotación en el cual yo pueda trabajar. Supongamos que quiero trabajar por dimensión. Entonces le digo dimensión. Especifique, le digo la primera 200 y fíjense que automáticamente me pide la segunda por 400 y ahí lo ha marcado directamente y ahora lo único que tengo que hacer es el clic para que quede definida la figura sin ningún inconveniente. En cuanto al caso del polígono, es la misma situación donde me dice si quiero que el polígono sea el número de lados. Fíjense que por defecto me dice 4, pero yo puedo decirle que tenga 6. Hago el centro, me especifica el centro, me pide el centro y me dice si quiero que esté inscripto dentro o que esté circunscripto al círculo, o sea que esté fuera del círculo. Yo le digo que esté inscripto y fíjense que automáticamente me permite trazar el polígono. ¿Sí? Vuelvo a hacer el elemento, me dice 6 y le digo no, ahora quiero que sea de 5. Entonces escribo 5 y ahora hago clic, me vuelve a preguntar si quiero inscripto o circunscripto, me dice que va a ser inscripto, le digo no, quiero que sea circunscripto. Fíjense que la C y la I están puestas de color azul porque si yo escribo en el teclado C o I voy a poder seleccionar más fácil, o si no directamente haciendo clic acá. Le digo y fíjense, ahora automáticamente me está dibujando un polígono de 5 lados donde yo puedo seleccionarlo sin problema. Y la última herramienta que vemos es la herramienta de elipse. Es una herramienta muy útil que lo que me permite es trabajar para dibujar elipse. Trazo el primer elemento, lo que sería, si bien las elipses no tienen centro, yo voy a trazar un primer elemento para definir una especie de centro y a partir de ahí me voy hacia uno de los lados. Hago el primer clic y quedó definido. Puedo hacerlo nuevamente y puedo definir diferentes dimensiones que va a tener esta elipse. Fíjense que dentro de las alternativas también me daba si yo puedo a través de un determinado arco, me daba diferentes opciones para poder trabajar. Bueno, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo.